Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de proyectos de turismo e inversiones en Extremadura. En primer lugar, toma la palabra el director y arquitecto de EDM Arquitectura, Enrique Pujana Bambó. Hola, buenas tardes. Bueno, comienzo con la presentación. Que se titula Hoteles en el paisaje extremeño, inmersión con los 5 sentidos. Extremadura tiene un paisaje singular que obliga a mantenerlo como protagonista absoluto, y eso es lo que recogemos en estas 4 localizaciones donde vamos a intervenir. Extremadura deberá ser disfrutada con los 5 sentidos, eso es lo que recogemos en estos proyectos. Deberá ser una inmersión total en esta naturaleza y, por tanto, sacar de ello una experiencia única y absolutamente de difícil comparación con otros ejemplos. Cuesta encontrar ejemplos, de hecho no los encontramos. Sin duda, este planteamiento desarrollará un turismo de referencia internacional, y eso es el reto en el que estamos, ¿no? Una breve nota: con estos proyectos, el de Valero y el de la finca de Barrazuelo, con el castillo de Azagala, generarán entre 180 y 200 puestos de trabajo directos, ¿no? Aparte, habrá otros puestos ligados a la conservación de la naturaleza y a la gestión tradicional de las fincas. Estas son las ubicaciones de estos 4 proyectos. Me voy a centrar en Azagala y en el que llamamos Azagala, que es el castillo de Azagala, que es Barrazuelo, junto a Alburquerque. Valero es junto a Torrejón del Rubio. Los otros 2 son más pequeños y tendrá un tipo de desarrollo turístico más bien de casas vacacionales. Ajustamos estos desarrollos al tamaño de los lugares. En Valero, bueno, esa es la ubicación junto al Tajo. Una parte de él es el Parque Nacional de Monfragüe. Esta es la forma, puedes ir señalando allí, donde en la zona sur, sí, esa mancha poligonal que vemos es donde se refugian muchas especies de fauna. Ambos lugares, como insistí al principio del paisaje, la fauna y la flora es excepcional, y en esta zona del sur, ahí es donde dispersamos todas las edificaciones que proponemos. Esta es una imagen del Tajo a su paso por el Parque de Monfragüe, y ahí vemos unas manchas en rojo, que son donde hay edificios, bueno, esas son en rosa, que es donde se concentra una parte de la fauna. En rojo, unos pequeños puntos, pues es donde se concentran unos edificios centrales. En las manchas amarillas se dispersan unas suites en el paisaje. Entre ellas habrá una distancia de unos 100-150 metros, precisamente por ese respeto a la naturaleza. Esto es una imagen de ese edificio central. Lo que siempre buscamos es fusionar naturaleza y arquitectura cuando toca, pero insisto en el tamaño donde nos desenvolvemos. Esa finca es de 4.200 hectáreas. Nosotros trabajamos en Madrid. Cuando lo comparamos, es dentro de la M30 la mitad de su superficie. Bueno, aquí sencillamente las imágenes que nos impactaron al llegar a este lugar. Aquí vemos cómo a través del edificio seguimos viendo paisaje. Hago hincapié en el horizonte que se ve. Los árboles atraviesan las estructuras en una voluntad de querer confundir cuando estamos en naturaleza, cuando estamos en edificio. Y voy avanzando esto de los 5 sentidos. En ese interior sentiremos temperaturas, brisas, el frescor de los árboles. Esta es otra imagen bueno, la sombra necesaria cuando el sol es fuerte. Y bueno, esto es un proyecto en desarrollo, no está finalizado. Estas son imágenes de esa finca.
Los caminos siempre serán de tierra y queremos fomentar que como mucho se vean las rodaduras de los vehículos. No va a haber iluminación, la iluminación será la propia, los desplazamientos internos serán o bien a pie o bien en bicicleta o bien con cuando lo exija la ocasión, con unos vehículos eléctricos. Esta es otra imagen de cómo se tratan los caminos. Bueno, en la fauna particular, pues estas son unas orquídeas autóctonas que siempre estamos descubriendo nuevas cosas y con mucho interés. Y bueno, ahora vamos a pasar a la finca de Barrazuelo, que es donde está el castillo de Azagala. Está cerca de Alburquerque. Esta es una cosa muy peculiar que tiene ese castillo en ese alto, tiene construcciones ganaderas, el pantano, ahora veremos otra foto, pantano con esas lenguas, es impresionante, ¿no? Bueno, una de las cosas que buscamos, insisto en esto del respeto al paisaje, las vistas desde el castillo siempre mantendrán intacta esta imagen. Las edificaciones necesarias para soportar para apoyar el desarrollo de este castillo, de su uso, serán en los lugares en claros donde no se aprecia las construcciones desde el castillo. Aquí vemos una distribución, en este caso, de esa misma dispersión que decía antes. La mancha roja arriba es el castillo. Vemos una pequeña lengua, que puedes marcar, por favor, Pau, donde arriba, junto al castillo, donde se encuentran una zona con un cortado rocoso, donde se encuentran unas aves protegidas que, por supuesto, las consideramos y estamos muy sensibles a eso. Precisamente porque este turismo que pretendemos es poner en valor la fauna, la flora, y el respeto por el entorno paisajístico, ¿no? Esas manchas amarillas es donde se dispersan de nuevo unas suites, más o menos con las mismas distancias que he dicho antes en el otro ejemplo. Este es el castillo, que esto es una parte importante, si quieres, Pau, ¿lo quieres comentar tú? Sí. Bueno, está en estado de deterioro, de ruina, y queremos actuar pues con la mayor celeridad. Esta es una propuesta, está en proceso el proyecto, en donde queremos valorar, paso a lo anterior, queremos valorar esos volúmenes perdidos, ¿no? Esta es la vista desde el castillo, un entorno espectacular. Y bueno, voy a poner unos ejemplos de otras realizaciones que ha hecho el estudio de EDEM en otras localizaciones de España. Esto es en Asturias. Trabajamos con artesanos de la red de artesanos de la península. Bueno, y las otras localizaciones, muy brevemente, La Gándara y Erguijuela, que no vamos a centrarnos mucho porque son proyectos que están comenzando, ¿no? Hay alcornocales maravillosos, hay pequeñas construcciones que sencillamente vamos a rehabilitarlas y van a ser entornos para casas vacacionales, ¿no? En cuanto a las experiencias que nos impactan, ¿no? como arquitectos que además, bueno, y el equipo entero, ¿no? de todo este proyecto, que nos impactan al llegar a estos entornos naturales tan potentes, pues es estar bajo los árboles y ver estos filtros de luz, estar entre los árboles y ver estos horizontes que hacen la propia explotación, los animales, ¿no? Con su altura crean ese horizonte. Todo eso lo recogemos para los proyectos. O estar, esto es desde nos han elevado, hacemos mucho trabajo de campo, o también estas situaciones en donde podemos ver por encima de los árboles y ver más allá, tener 3 planos, este primer plano, segundo plano, tercer plano, ver más allá esos claros en donde se reúnen, pues, por ejemplo,
los ciervos, en las berreas, que lo hace un paisaje único. Estas son ideas dentro de la explotación hotelera, colocar cámaras en donde esos animales que sabemos que existen pero que son difíciles de ver, pues cuando surja la ocasión salga una pequeña alarma interna en una aplicación y podamos observar que efectivamente pertenecemos a este mundo. Hay muladares donde los buitres comen. Todas estas experiencias deseamos que los visitantes salgan realmente transformados, con un turismo que sea profundo, que no sea un turismo superficial, y sin duda todo este contexto lo va a facilitar, ¿no? Bueno, explotaciones tradicionales como las de escorchás, bueno, y esto pues hay literatura en torno a actividades que queremos desarrollar, ¿no? Como entender los paisajes a través del olfato, del sonido de los bosques, como Carlos de Ítac, ¿no? que es el mayor exponente en ese tema, o la ilustración de la fauna y flora, ¿no? Pues, por ejemplo, la ilustración de la flora fomentaría unas excursiones de recolección de flores, que después tendríamos que trabajar en un estudio, expediciones olfativas, como se están haciendo, pues, por ejemplo, esto es un ejemplo de Gerona, o Carlos de Itano, que hace ese registro sonoro, es un coleccionista de paisajes sonoros, ¿no? Y después, bueno, el desarrollar la degustación, aquí tocaríamos ya el gusto, en contexto, ¿no? Por supuesto, desarrollando productos de kilómetro cero, en donde, bueno, fomentamos que en 100 metros a la redonda estemos. Me gusta hablar del filtro que suponen los productos de la tierra, ¿no? Que al final, a través de esos filtros, como son las uvas y los vinos, o el queso a través de los animales, de alguna manera te estás metiendo Extremadura en el cuerpo, ¿no? Y esto ha sido. Muchas gracias. A continuación interviene el promotor del proyecto, Víctor Madera Núñez. Buenos días, presidente. Buenos días, consejera, directores generales, medios. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en Extremadura, porque yo creo que todos los proyectos tienen que ser siempre una combinación de cabeza y corazón. Aunque aquí en Extremadura tenemos la ventaja de que la parte del corazón nos sobran por las siguientes razones que les voy a contar. En primer lugar, mi primera experiencia que tengo como visitante de esta maravillosa tierra fue en el año 90, con mi mujer, que en aquella era mi novia, que vino a una finca porque ella estaba trabajando, o de alguna manera actuaba en un coro universitario de Asturias, y vino a una finca, la finca de la familia Sartorius, en Peraleda de la Mata, y ahí pudimos contemplar la maravillosa dehesa extremeña. Más tarde ya sacó la posición en Badajoz, y su primer trabajo de funcionaria, su primer trabajo de profesora de arte y de música fue en Valencia de Alcántara. Desde entonces siempre dijimos que nos encantaría poder hacer algo en Extremadura, porque aparte del tema emocional, siempre nos pareció que Extremadura era una tierra de presente y futuro, como es difícil encontrar en otros sitios del mundo. Nosotros tenemos proyectos en sitios muy especiales, como Namibia, cuando digo Namibia, en parques naturales, en la zona de la costa con las dunas que tienen miles de años, proyectos que tenemos también en el cráter de Ngorongoro, pero me parece que Extremadura tiene cosas súper especiales. Antes los arquitectos hablaban de proyectos inmersos en la naturaleza, hablaba de los 5 sentidos, y es muy difícil encontrar una tierra en la que combines la naturaleza tan maravillosa con los distintos parques naturales, la gastronomía tan especial, la cultura, el patrimonio e incluso el paisaje, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos, muy orgullosos de poder avanzar en estos 4 proyectos. Como han dicho los arquitectos, son 2 proyectos de referencia internacional,
Lo digo ahora y lo volveremos a decir dentro de 4 o 5 años cuando sean una realidad. Esperemos que 2 de ellos acaben antes, pero nuestra idea es acabar los 4 en los próximos 4 años. La verdad que nos hemos encontrado, por otra parte, pues muchísimas facilidades desde el punto de vista de capacidad de gestión de nuestros interlocutores en las distintas partes de la Administración, sabiendo que son proyectos complicados en cuanto a que están en parajes pues protegidos, pero es una de las razones por las que nos gustan estos proyectos, porque consideramos que tenemos que dejar un mundo mejor y nuestra idea de estos proyectos es eso, precisamente por eso son proyectos sostenibles. Y hoy cuando venía esta mañana venía muy temprano, pero anoche cuando estaba con mis hijas, yo tengo 4 hijas, me decía, ay papá, te vemos contento. Digo, sí, porque me marcho mañana para Extremadura. Y dice, ¿qué vas a hablar? Digo, bueno, pues voy a hablar de los proyectos esos que tan chulos que tenemos, como Azagala, Valero, La Gándara y Erguijuela. Y la verdad decía, mira que te gusta venir a Extremadura a disfrutar de la naturaleza. Digo, pues sí, la verdad que es un sitio para mí muy especial, con muchos recuerdos. Y simplemente tener las gracias de poder compartir con todos ustedes estos proyectos y gracias por tener estos sitios tan maravillosos en los que podamos hacer todos juntos una realidad. Gracias. Toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, querido Víctor. A vosotros por el magnífico trabajo que estáis llevando a cabo. Bien, pues unos meses antes del confinamiento, me llamo Víctor, el que conozco por su otra faceta, es el presidente de Quirón Salud en España y por tanto nos conocemos desde hace más de 25 años. Me llamó que quería presentarme a algún proyecto y plantearme alguna idea, ¿no? Y la conversación fue por ahí. Tenía en aquellos momentos la opción de poder comprar la finca de Valero, que como sabéis está en el término de Monfragüe, era propiedad del Marqués de Cuba, para desarrollar un proyecto absolutamente innovador, que consistía en hacer una oferta de muy alto standing, que permitiera que, además de ser una oferta turística de naturaleza, permitiera la generación y la creación de empleo. Obviamente, cuanto más nivel tiene el hotel, más empleo se genera, en todo lo que significa estos proyectos de economía circular, que lo que pretenden es cerrar el ciclo entero de la producción, la transformación y el consumo en el propio entorno en el que se desarrolla, ¿no? Me pareció que era una apuesta interesante, complicada, evidentemente como todo lo que en la vida significa y supone intentar cambiar el destino de mucha gente a través de proyectos de vida, de proyectos de empleo y de proyectos vinculados con la calidad del ambiente y con la naturaleza, y nos pusimos a trabajar. En estos momentos son 4 proyectos, ya digo, 2 más avanzados, que son el de Valero y el de Castillo de las Azagalas, y otros 2 en Herrera de Alcántara y en Casas de Millán, que lo que pretenden es, en línea con lo que está ocurriendo en estos últimos meses, pues una oferta turística que hasta ahora no teníamos en Extremadura, que es una oferta turística, ya digo, para clientes de alto standing, que obviamente eso genera mucha mano de obra y mucho empleo directo e indirecto a través de las experiencias singulares que se trata que tengan en este ámbito, ¿no? Del primer momento, bien ellos la intención de que no vinieran a restar, sino que vinieran a sumar. Me planteo, oye, no queremos más edificabilidad que la que hay en el Valero, que hay bastante ahora ya, la misma, pero que la podamos introducir y mezclar con la naturaleza para que no sea un gran edificio que llama allí la atención, sino que sea algo penetrado en el conjunto de la naturaleza, con una idea muy bonita, además de distintos mensajes en función de la zona de la finca de la que se trata, que sea el agua, que sea la roca, que sea la dehesa, y eso era, obviamente, en aquellos momentos para mí algo absolutamente nuevo, ¿no? Que luego vino a hacer así de acelerar la propia pandemia. La pandemia ha creado una sociedad diferente. En esa sociedad diferente busca la naturaleza, y lo estamos notando de manera clara con la cantidad de proyectos, que en este momento ya os digo que son 31. Hay 62 proyectos de alto nivel, 4 o 5 estrellas o premium en Extremadura, construidos a lo largo de los últimos 40, y en los últimos 2 y en los próximos 2 va a haber 31 más. Es decir, el 50% de incremento como consecuencia yo creo, de lo que la pandemia ha producido. La gente quiere naturaleza, quiere espacios abiertos
quiere contactos con el sol, con la tierra y con el agua, y eso no se puede fabricar. Es decir, por primera vez podemos aspirar a un sector de altísimo nivel sin tener que hacer otra cosa nada más que cuidar lo que tenemos. O sea, que gente que participa cuidando lo que tenemos para ofertarlo y que la gente venga a verlo y a disfrutarlo. Y luego hay una segunda reflexión que quería hacer y que es muy importante. Extremadura tiene mucho patrimonio, pero nosotros solos no tenemos recursos para restaurar todo ese patrimonio. No lo tenemos y hay que ser honestos y reconocerlo, ¿no? Este es un proyecto de restauración de patrimonio, además de un proyecto turístico. Esto es un proyecto de colaboración público-privada de una empresa que viene a restaurar un inmenso patrimonio del que disponemos en la región. Acordaos hace 15 años cuando se hablaba aquel proyecto que le llamábamos el proyecto de Castillos, que la crisis económica tumbó. Bueno, pues eso lo vamos a poder ir haciendo ahora, pero financiándolo las empresas, pagándolo las empresas, a cambio obviamente de poder luego desarrollar un proyecto en él absolutamente respetuoso con el entorno, ¿no? Y aparte ahí empieza, yo creo, un importante matiz, y es que esto va a contribuir a que podamos recuperar una parte de lo que tenemos por esas fincas de Dios y por esas tierras de Dios absolutamente abandonados. Yo el otro día en una de las reuniones que mantenemos les decía a nuestros técnicos desde mi cierto desconocimiento, oye, no tiene color, hay que elegir entre una ruina o restaurar esa ruina. Entonces, a la hora de la permisología, hay que tener en cuenta que la alternativa a que eso no se restaure es que se quede sin restaurar, es decir, que sigan ruinas. Entonces, yo creo que eso es algo, claro, que en este momento tenemos que destacar en su amplio sentido. Y la tercera reflexión, que para mí también es muy importante. No se trata de cambiar el destino de la tierra. Se trata de darle sentido a la tierra. Porque ahí va a poder seguir habiendo cochinos, ahí va a poder seguir habiendo vacas, ahí va a poder seguir habiendo ovejas. Ahí podrá haber labor. Pero todo eso al servicio de la alimentación, al servicio de la salud. Yo creo que este proyecto es un proyecto muy vinculado también con esos espacios de salud, turismo de senderismo, turismo de paseo, turismo de contacto con el campo, que es muy sano para la salud física y la salud mental, pero compatibilizándolo con que la tierra sigue teniendo sus usos. Lo digo porque nadie piense que es que ahora se trata, como hicimos cuando llegó todas las renovables, no, y ahora se va a llenar Extremadura de renovables y nos vamos a quedar sin sitio. No. Cuando acabe todo el proceso de renovables, el 0,5 del territorio estará ocupado, el 99,5 será libre. Pues con esto igual. Que nadie piense, no, ahora las fincas las vamos a destinar a esto, no. Las fincas van a seguir teniendo su... Porque es que si no la tierra deja de ser tierra. Lo que pasa es que se incorpora un elemento nuevo, turístico y de recuperación de patrimonio y de generación de empleo. Que yo creo que es de lo que se trata, y esta es la cuarta pata, el empleo. Tenemos como objetivo fundamental en los próximos años, porque como veis no son proyectos para dentro de 14, sino para intentar abrirlos a lo largo de los próximos años, en esta tierra tenemos que ser conscientes de que hay que formar a 30.000 personas. Y hay que formarlas en la hostelería, hay que formarlas en todo lo que tiene que ver con la construcción, hay que formarlas en todo lo que tiene que ver con todas las ramas de la formación profesional, porque va a hacer falta 500 aquí en Trujillo, 1.500 en Navalmoral, 800 en Badajoz, 400 en Don Benito. Esa es la realidad. Entonces, el mayor desafío que tiene esta tierra por delante en estos momentos es la formación del capital humano. Tecnología y formación del capital humano. Y eso es a lo que tenemos que dedicar gran parte de nuestros esfuerzos. Porque, evidentemente, no se trata de contratar a cualquiera, se trata de contratar a gente formada, que a todo ese público que viene, al que se le va a pedir un precio interesante, importante, por dormir una noche, hay que ofertarle servicios. Y esos servicios los tiene que prestar gente que tenga calidad y que tenga nivel. Y esto hay que hacerlo desde la formación profesional y mucho desde la formación profesional dual. Con lo cual aquí en materia de educación no hay que inventar nada. Hay que decir, oye, si ahora tenemos un 25% de gente formándose en tareas y en cualificaciones profesionales, hay que llegar al 50%,
hay que llegar al 75 y hay que llegar al 100, porque el mercado ha sido disruptivamente modificado por la pandemia y va a demandar y nos va a demandar muchas cosas en los próximos meses y en los próximos años. Y termino con lo que creo que es una buena noticia. Creo que Europa ha tomado cumplida nota de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, de cómo la administración Biden en Estados Unidos ha decidido apostar firmemente por el desarrollo de empresas vinculadas a la transición digital y a la transición verde, primando a las empresas que allí se instalen, y Europa ha tomado la decisión también de hacerlo, con lo cual veremos en las próximas semanas importantes decisiones dentro de la Unión para intentar defender todos estos proyectos que están viniendo a Europa y que van a cambiar la cara de Europa. Y como decía ayer, pues nunca como ahora va a ocurrir que vamos a poder enseñar en Extremadura cómo va a ser la industria verde en el siglo XXI, cómo va a ser el turismo verde en el siglo XXI, es decir, como tener escenarios de desarrollo innovadores que van a permitir pues, realmente presentar una oferta turística que nos va a llevar, sin duda ninguna, a superar ampliamente los 30.000 trabajadores en el ámbito del turismo, a superar el 8% del PIB en el ámbito de la economía, que era nuestro objetivo hace apenas 3 años, porque la realidad está desbordando. Yo no podía imaginar que íbamos a tener 30 proyectos de la noche a la mañana de estas características, porque esto significa, esto es otra cosa. Y encima muy distribuido por el territorio, que es una de las cosas que más me gustaron del proyecto. No es llevar a la gente que venga a los 4 sitios grandes o patrimonialmente solamente existentes, que ya tienen mucho turismo. Se trata de llevar turismo allí donde tenemos una realidad que en muy pocos sitios la tiene. Y eso es algo de lo que tenemos que aprovecharnos y de lo que tenemos que intentar apostar con toda seguridad. Y luego está pasando algo que no había pasado en Extremadura casi nunca en la historia, que viene muchísimo dinero a invertir aquí, dinero que aporta el capital de los empresarios, que se gana en otros sitios para invertirlo aquí, invertirlo en que recuperemos nuestro patrimonio y que los extremeños y las extremeñas tengan un trabajo mejor, retribuido y más digno. Y eso todo confluye en estos proyectos que me parecen muy interesantes y por los que estamos absolutamente volcados desde la Administración para que puedan ser una realidad. Y tanto desde sostenibilidad como desde patrimonio, como desde urbanismo, como desde la propia Presidencia, pues estamos haciendo un seguimiento permanente y diario a estos proyectos para que salvemos los obstáculos que pueda haber desde el diálogo, como tiene que ser, desde el entendimiento, que es como estas cosas se resuelven, y en muy poquito tiempo vamos a ser un referente hotelero en España que hace 5 años no esperábamos, ¿no? Y el que diga lo contrario, empezando por mí, estará faltando a la verdad, ¿no? Por mi parte, nada más. ¿Preguntas, si queréis? Sí, yo le quería preguntar al promotor que nos centrara un poquito más el proyecto en cuanto a cifras de inversión, el número de alojamientos, empleo, se puede concretar un poco las cifras concretas del proyecto. Y luego en la cuestión esta de recuperar patrimonio, quería saber que aparte del Castillo de Azagala, si se incluye alguna otra restauración patrimonial en estos 4 proyectos. Sí, a ver, empezamos. La finca Valero tendrá 40 suites, como comentaron los arquitectos, distribuidas a lo largo de la finca, tiene alrededor de 4.500 hectáreas, y esa finca Valero pues tendrá todas las actividades que acompañan, que han explicado ellos. Estaríamos hablando de aproximadamente puestos de trabajo directos, pues entre 90 y 100 personas. O sea, el ratio de trabajadores por alojado en este tipo de establecimientos es entre 2 y 3 personas. El mercado será un mercado internacional. Ya se ha contactado con distintas agencias que se dedican a mandar clientes que buscan este tipo de cosas. O sea, yo lo que quiero transmitir es que son proyectos que siempre serán ganadores porque Extremadura tiene lo que es más difícil encontrar, ¿no? Que es el suelo, la naturaleza, la encina, la dehesa, el cielo estrellado, los proyectos que tiene de Starlight, el agua, el río, el Tajo.
Y eso es difícil encontrarlo. Y si encima le añades la gastronomía, pues la gente de todo el mundo, cuando sea conocedor, cuando tú tienes los ingredientes especiales e importantes para el éxito, lo tendrás. Por lo tanto, creo que será un sitio muy solicitado. Las referencias que hemos tenido, que ya hemos empezado a explicar a todas estas agencias el proyecto que tenemos, están encantados. Y lo único que nos dicen es que cuándo pueden venir, ¿no? Y ahí es donde intentaremos correr. Ese es el proyecto de Valero. El proyecto de... Bueno, ahí también estamos contestándole sobre la rehabilitación de ciertas casas que hay del siglo XVIII rústicas. Nosotros nos encanta recuperar. Yo antes le estaba enseñando también el arquitecto patrimonio que hemos recuperado. Nosotros tenemos 11 BICs, bienes de interés cultural, que hemos ido recuperando en distintos sitios de la geografía española. Por lo tanto, cuando hablo a mis hijas, siempre les digo que es un legado que tenemos la obligación de dejar para las siguientes generaciones. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la restauración. En el proyecto de Azagala, ahí tenemos también un BIC, que es un castillo del siglo XIII, en el que se pueden imaginar que a lo largo de todos estos 800 años han pasado muchas cosas. Por lo tanto, seremos... y también nos lo está exigiendo la Administración, Patrimonio y todas las partes implicadas, una sensibilidad especial. Y también tendrá 16 habitaciones en lo que es en el castillo y 24 suites a lo largo de la finca, que tiene sobre 700 hectáreas. En emplazamientos en los que realmente busquemos la vista al castillo y que el castillo no tenga ningún problema de ningún tipo de contaminación en ningún otro edificio. La ventaja es que estas suites también estarán integradas. No hemos sacado todavía fotos porque estamos con los bocetos y yo creo que dentro de un mes ya lo tendremos desarrollado. Será totalmente integrado. Son suites de aproximadamente 100 metros cuadrados, en el que los materiales serán materiales locales, reciclados, y en el que le daremos muchísima importancia en los 4 proyectos a la gastronomía de productos locales. Por eso antes también hablaba Enrique del kilómetro cero, ¿no? Intentamos que la gastronomía esté impregnada en los 4 sitios. Aquí también estamos hablando, por el mismo número de habitaciones, por decirlo de alguna manera, de entre 80 y 100 personas. El trabajo, alguna vez el presidente, cuando hemos hablado, siempre ha mostrado mucho interés con los puestos de trabajo y que el trabajo fuera local. Por lo tanto, él ha incidido y nosotros hemos tomado nota de cursos de formación. Por eso tenemos tiempo para que podamos realmente también generar riqueza en el territorio. Yo creo que una de las razones también de estos proyectos es generar riqueza y felicidad en las zonas, que el trabajo forma parte o es clave para conseguir estos 2 objetivos, ¿no? Las otras 2 fincas, la Gándara es una finca que está también en otro parque, ahí también con el Tajo. Como ven, tienen todos un elemento común, que es el agua, y es una finca de 400 hectáreas. Estamos iniciando las primeras fases del proyecto, por eso el compañero tampoco ha desarrollado mucho, pero también estamos hablando de una construcción que nos va a permitir aproximadamente 15 habitaciones, y la forma de la comercialización, lo que estamos estudiando, si va a ser un hotel o van a ser también como villas, dependiendo de al final en el proyecto lo que seamos capaces de pensar que tenga mayor sentido para la naturaleza próxima. El otro proyecto de la Rijuela, que está en Casas de Millán, pues también estamos hablando, es una finca también de 850 hectáreas, también linda con el Tajo, y estamos también pensando en alrededor de 15 habitaciones, y en estos 2, por eso lo digo en conjunto, creemos que puede haber alrededor de 30 personas como puestos de trabajo. Trabajaremos con las administraciones locales, con los ayuntamientos, en el tema de la formación, en el tema de los cursos. El presidente ha insistido que la Administración se va a volcar en que todo el talento que hay ahí se quede y que no tengan que ir a ningún lado. Por lo tanto, vamos a trabajar codo a codo con ellos para que el 90% de los puestos de trabajo sean locales. Tanto en uno como en otro, en las fincas, hay distintos chozos, hay distintas construcciones del siglo XVIII, hay incluso algún molino de agua, y lo restauraremos con la mayor sensibilidad
y recordando a las generaciones futuras cómo se construía antes, que también se construía de una manera sostenible y además que tiene un efecto, yo creo, cultural importante. No sé si hay alguna... La inversión en talento o en recursos o en dinero. En dinero, pues no hemos calculado porque estamos los dos proyectos, pero yo creo que estamos hablando alrededor de 80 millones de euros. Los 4, sí. Esa inversión por parte privada, por la Junta, si nos puede contestar el presidente. El conducto reglamentario lo presentarán a incentivo, como cualquier otro proyecto, a los incentivos que hay para cualquier tipo de empresa. Son hoteles, pero no dejan de ser empresas, y tendrán la parte correspondiente en materia de incentivos regionales o de incentivos autonómicos. Y luego en la parte de empleo, pues ya sabéis, conocéis las ayudas que hay para formación y las ayudas que hay para contratación, igual que cualquier otra empresa. No obstante, no estamos pensando en pedir ni subvenciones ni nada. Estábamos pensando que sea una inversión privada y luego, si se da el caso, pues lo miramos, ¿no? Pero para nosotros lo más importante, y lo hemos encontrado con la Administración, es su profesionalidad y su diligencia a la hora de acortar plazos y a la hora de que hagamos el proyecto lo mejor y cuanto antes. Yo quería, al hilo de lo que decía el compañero, ¿cuándo? Porque dos proyectos ya están empezados. ¿Cuándo se maneja el plazo? Aunque ha dicho antes que entre 4 y 5 años para los 4, ¿cuándo sería el primero que terminaría? Si tienen alguna intención de hacer algo similar en la provincia de Badajoz, y entiendo que no habrá problema alguno para conseguir la declaración de impacto ambiental. Bueno, a ver, nuestra idea es que tanto la finca Valero como Azagala empiecen este año. Estamos ya en las fases de licencia. Nosotros ya estamos preparados para que este año se inicien. Pensamos que el periodo de construcción será alrededor de 30 meses, para ser realistas y no decir que se han alargado las obras. Nuestra experiencia, al intentar hacerlo con mucha sensibilidad, y hay mucho patrimonio que tenemos que cuidar entre todos, pues y la búsqueda de materiales de la época, yo creo que una de nuestras características, porque el estudio de arquitectura, digamos que es de la casa, hemos montado un estudio de arquitectura para este tipo de proyectos, pues buscamos materiales antiguos, lo que es el suelo, lo que son las vigas. Ya tenemos vigas del siglo XVII, del siglo XVI para el castillo de Azagala, ya tenemos incluso también pavimentos de metro y medio del siglo XVI en la finca de Azagala. Entonces, nuestra idea es empezar las dos obras este año. Queremos que las otras dos, la Gándara y Erguijuela, estarán en los proyectos a finales de este año y ya dependerá de las licencias, pero estamos convencidos que en el primer semestre del próximo año empezaremos la construcción de estos dos proyectos, que son dos proyectos que no hemos hablado, pero son en sitios increíbles, increíbles. El proyecto de la Gándara es impresionante, solo les ha dado una foto, pero conocen ustedes mejor que yo. Y ahí la idea es que tardaremos entre 16 y 18 meses, por lo tanto entendemos que para dentro de 3 años y medio aproximadamente deberían de estar los 4 proyectos acabados. Respecto al tema de Badajoz... No, la Azagala es provincia de Badajoz. Claro, la Azagala es provincia de... Sí, bueno, hay 3 en Cáceres, 1 en Badajoz. Estamos mirando alguna cosa más en la provincia de Badajoz. Preferíamos no adelantarles nada, pero algo también que es patrimonio. Y nosotros tenemos una apuesta porque, como decía antes, estos proyectos yo creo que hay que combinar el corazón, que aquí es fácil, pero la cabeza también. Nosotros creemos en Extremadura, o sea, lo queremos demostrándolo con inversiones claras y puestos de trabajo, o sea, no que vengo aquí y vamos a hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Cuando alguien se moja es porque apuesta por Extremadura. Y nosotros apostamos y estamos en este proyecto, que no sé si nos saldrá, estamos negociando con los propietarios. A veces no es fácil, a veces se tarda más en negociar con los propietarios porque son herencias o son familias o hay 25 primos y tíos que luego en la construcción o en el desarrollo del proyecto. Pero tenemos ahí uno que también sería un proyecto muy, muy especial y cuando seamos capaces de cerrarlo sería el segundo de Badajoz para que estemos ya más cerca.
¿Perdón? Déjame que eso conteste yo. Sí, perdón. Vamos a ver, una de las características que hemos puesto como uso y costumbre en el trabajo en estos últimos años es que cuando se presenta la DIA no se empieza a trabajar, casi que se termina de trabajar. Llevamos 2 años trabajando en los proyectos. ¿Para qué? Para que cuando presenten la DIA con este y con casi todos los grandes proyectos, cuando se presente la DIA sea ya muy adaptada a los requerimientos de la propia Administración. Exactamente igual con urbanismo y exactamente igual con patrimonio. Es decir, antes de que nos presenten el proyecto, los técnicos de patrimonio, los técnicos de urbanismo y los técnicos de sostenibilidad tienen los proyectos encima de la mesa y están trabajando sobre ellos. Con lo cual, no debería de haber problemas una vez que los proyectos se presenten, para que, como ellos dicen, a final de año pudieran empezar a ser una realidad. ¿Alguna cosita más? Yo quería, sobre otro tema, presidente, una valoración sobre las declaraciones que hizo ayer el secretario general de UGT acerca de que quizá el Gobierno podría barajar la posibilidad de que aquellas personas que estén en el paro y rechacen un empleo dejaran de cobrar el subsidio. No sé cuál es su opinión. Fijaros las casualidades de la vida. El martes, que estuvo Pepe aquí en Mérida, y yo no pude estar con él por la mañana y lo llamé para tomarnos un café después de comer allí en el Chamorro, en la sede de la UGT. Este fue el motivo de conversación y salió porque yo venía de una reunión el día anterior con autónomos y pymes, donde me evidencian una vez más que el gran problema que tiene esta tierra ahora mismo es para encontrar trabajadores. Y es una paradoja que con tasas de paro del 15% no se encuentren trabajadores. Entonces, algo hay que hacer. Y evidentemente ese algo hay que hacer es, sin desproteger a los más vulnerables. Si una persona recibe una prestación pública y tiene la oportunidad de acceder a un empleo, y ese empleo es un empleo digno y bien retribuido, y no lo acepta, evidentemente hay que hacer algo. Si no, nos podemos encontrar con que tengamos que traer gente de fuera cuando tenemos españoles que podrían estar haciendo ese trabajo. Eso es una realidad. Las políticas de protección no pueden ser una rémora para el progreso. Ahora, dicho esto, para eso la oferta que le llegue a ese trabajador tiene que ser una oferta dentro de los convenios colectivos, sin ningún tipo de ambaje ni ningún tipo de duda. Y evidentemente, si dentro de las condiciones de un convenio colectivo tú le ofertas algo a un señor que está cobrando una prestación para tener garantizadas las necesidades básicas de una vivienda y de una familia y dice que no, pues hay que tomar medidas, evidentemente, lo comparto con Pepe clarísimamente. Muy bien.